¿Qué tal amigos del Devenir Histórico? En esta ocasión voy a hacer ¿cómo decirlo? Una complementación al podcast anterior que era relacionado a la soledad, ¿cierto? A las potencialidades que podemos encontrar en la soledad y a las connotaciones negativas a las que esta nos puede llevar. En esta ocasión solamente les habla Alan Dalenson, ya que por motivos de fuerza mayor no hemos podido juntarnos con los demás participantes, ¿cierto? Bueno, en el podcast anterior estuvimos repasando, ¿cierto? La soledad desde su análisis, digamos, por decirlo de alguna manera, en su estado sólido, en su estado concreto, ¿cierto? De lo que es por sí misma. Luego analizamos un par de situaciones y finalmente le dimos un enfoque, ¿cierto? Un enfoque propositivo para aprovechar estos tiempos que estamos pasando de cuarentena y en los que forzadamente nos vemos a tener ciertas restricciones, ¿cierto? En los que ya de repente no podemos salir como nos gustaría o muchas personas derechamente están en su casa encerradas todo el día. Entonces, este podcast viene enfocado a complementar eh, un par de situaciones, podría decirse, o un par de sentimientos que afloran eh, en estado de soledad. El primero es el silencio y, y después voy a pasar brevemente por la melancolía. Para terminar en el genio, es decir, en la excepcionalidad. Que igual tocamos un poco el tema digamos, de la superación en el podcast anterior. Pero creo que esta vez puedo dar un par de datos que pueden ser constructivos, ¿cierto? Para el tema y que pueden ser interesantes también. Bueno, principalmente el tema del silencio, ¿no? Yo lo estuve pensando un poco. Principalmente me llegó la idea por la música. Me pasa que de chico siempre me di cuenta que la música clásica, por ejemplo, eh, te transporta, digamos, abstractamente obviamente a través de la música, pero tu único recurso, digamos, lingüístico para lograr llegar a esa idea es a través del título de esta canción. Porque yo te podría sacar, no sé, el, el cabalgar de las Valquirias de Wagner y ponerle que esta obra ahora se llama El lago de los cisnes y tú perfectamente podrías transportar aquella música a aquella idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el tema del lenguaje? Cuando tenemos exceso de verborrea, perdemos un poco la capacidad de imaginar lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos, ¿no? Y creo que ahí es donde está digamos, el,
el punto clave de por qué la música clásica es asociada, ¿cierto? Se habla de música docta y es asociada un poco a sabiduría. Porque justamente como estoy hablando del silencio, el silencio también es asociado a sabiduría. El que mucho habla es el que poco sabe, ¿cierto? Y el que más calla generalmente se asocia por un tema cultural a la persona que está analizando, por lo tanto que está haciendo trabajar que está trabajando la idea. Entonces la música clásica yo creo que lleva eso un poco a, a la expansión de la imaginación y de tus propias concepciones a causa de que no tiene un mensaje lingüístico, que es nuestra herramienta humana, ¿cierto? El lenguaje. Solamente te entrega estímulos. No así las músicas modernas, que podrían ser, no sé, el rock, el pop o, o el metal si se quiere, ¿cierto? O no sé, o el rap o el punk, porque todos contienen una letra. Entonces el artista te lleva, el artista no te deja volar, el artista te atrapa y te aterriza a su letra y ahí te deja. Claro, tú después le puedes dar una vuelta, ¿cierto? A eso que te entregó, pero ese es el tema. Tú lo puedes expandir si es que tienes la capacidad, pero ahí es donde te deja el artista. Ahí va en ti si es que tú puedes ir más allá o no. No es obligación pensar, él ya piensa por ti. ¿Por qué? Porque él ocupa lenguaje. Las canciones actualmente tienen una lírica. Eh, la música clásica no. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay ausencia de lenguaje y hay estímulos? El cerebro por sí mismo empieza a hacer, a generar lo que se supone que está hecho para hacer, que es generar ideas, pensar. Y eso uno lo puede encontrar, ¿cierto? En estados de meditación, en estados de soledad, o de repente, ¿cierto? Cuando uno se va a acampar solo, o se va a la montaña, al cerro, ¿cierto? Pero en nuestro caso, que estamos inmersos en la ciudad, en la bulla, en el tráfico de los autos, trabajo, para un ciudadano promedio, el único tiempo de meditación que puede tener pueden ser los trayectos de micro o de metro, ¿cierto? Si es que logra abstraerse de toda esa bulla y y toda esa complejidad de transportarse en estos medios de transporte tan criticados, ¿cierto? Por las deficiencias que tienen. Entonces, una forma de abstraerse, que es lo que hace gran parte de la gente, es ponerse a escuchar música. Ahora, finalmente, ¿cómo lograr abstraerte si vas a escuchar ideas preconcebidas? ¿Cierto? Si yo me pongo a escuchar un tema de lo que sea que tenga lírica, no me va a dejar pensar por mí mismo, no me va a dejar ex- expandir una idea propia, es decir, echar a andar la creatividad, la imaginación, sino que solamente me va a llevar a coartar mi capacidad de expandir pensamiento, porque el trabajo lingüístico y lírico ya está hecho. No así el caso de músicas que no contengan líricas, que pueden ser, no sé, a modo de ejemplo, música clásica, músicas de sintetizadores tal vez,
o música ambiental, o de repente soundtrack de películas, ¿cierto? Porque cuando uno escucha estas cosas, las que mencioné, uno tiene la idea, pero no tiene lírica, entonces necesita por necesidad del cerebro, porque es su trabajo hacer eso, uno empieza a trabajar, a expandir imaginación, ¿cierto? Entonces, eso como parte como un síntoma de la soledad, ¿cierto? El silencio. O bueno, no necesariamente un síntoma, pero es una buena forma de aprovechar la soledad, ¿cierto? Buscar el silencio. El otro, eh, el otro punto que me pareció interesante cuando estuve meditando un poco esto que estoy hablando ahora, es el tema de la melancolía, ¿no? ¿Qué pasa con la melancolía? Primero que nada, es una enfermedad como tal, pertenece a una persona enferma, a una persona enfermiza. Eh, si nos remitimos a los conocimientos más tangibles y un poquito más antiguos que tenemos en nuestra cultura, ¿cierto? Tenemos que remitirnos inmediatamente a los griegos. Y dentro de ellos está Aristóteles, que escribió el problema 30. El problema 30 trata de el hombre de genio y la melancolía. Bueno, ahí él repasa, ¿cierto? Que a modo de observación y que es bastante palpable hacia cualquier lugar que uno quiera volcar la vista. Los hombres más solitarios tienden a ser melancólicos y los hombres solitarios y melancólicos tienen una tendencia hacia la excepcionalidad. Esa excepcionalidad puede ser, digamos, eh, no quiero ocupar la palabra buena o mala, ¿cierto? Pero creo que se entiende más o menos lo que quiero decir, que puede ser constructiva o destructiva para sí mismo o para el entorno. Entonces, Aristóteles explica en un libro que tengo acá, lo pueden encontrar. De hecho, ediciones Acantilado, Aristóteles, el hombre de genio y la melancolía, problema 30. Un libro corto, aproximadamente 100 páginas, muy recomendado, por si lo quieren buscar. Bueno, él habla que la melancolía es está englobada dentro de las enfermedades asociadas a la bilis negra, ¿cierto? Él dice que la bilis negra es un residuo que tenemos dentro de nosotros, un residuo líquido, porque se asume que la digestión es cocción de lo que ingerimos. Así que lo que nos queda ahí sin cocción es la bilis negra. Esta bilis negra tiene una naturaleza inestable, dice él. Inestable, que oscila entre el calor y el frío. Y además se detona o se puede complementar para manifestar sus efectos más que quedan más de facto a través de enfermedades asociadas a la bilis negra, como obviamente la depresión. Se agranda a través del aire,
del viento, perdón, del viento. Para explicar ese punto, Aristóteles habla del vino, pone ejemplo al vino. Dice que el vino es un elemento que nos deja al descubierto los estados del hombre, puesto que em, pasa por estados a través de la bilis negra, ¿cierto? Bueno, a través del vino. El hombre que bebe vino pasa por estados, y esos estados son una serie de, digamos, cualidades que engloban a todos los hombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice que al principio el hombre empieza a ser charlatán, se ingiere más, empieza a toma seguridad, se ingiere más, toma vigor, después llega a la melancolía, hasta que después llega a la locura y finalmente termina comportándose como un estúpido. Entonces cada uno de estos estados, que obviamente son más, yo es lo que recuerdo en este momento, son los caracteres que se asoman y que quedan de residuo en los comportamientos de todos los hombres. Él dice que el vino sirve como usarlo a modo de experimento porque modela el carácter. Es decir, brevemente, obviamente, mientras es ingerido y mientras queda de manifiesto su efecto. Así como la naturaleza también modela el carácter, dice él. Solamente que la naturaleza es una constante. El vino es una inconstante porque es pasajero, ¿cierto? Pero dice que es una buena herramienta para conocer en qué estado queda la persona. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la melancolía? Tiene que ver que el vino, y pone ejemplo a los jóvenes y a los viejos, tienden al suicidio por ahorcarse, por colgarse. Y esto es justamente porque él expone que el vino es una bebida ventosa. Porque él dice, si tú hierves el aceite o sirves aceite, no sale burbuja, no sale espuma. Sin embargo, el vino, y bueno, esto lo digo yo, no lo dice la cerveza también, tiene un montón de espuma. Entonces son depresivos, son depresores, perdón. Entonces ahí va a depender de la persona qué tanto o en qué estado lo deja cuando ingiere estas bebidas, ¿no? Que sirven a modo de experimento para conocer el carácter. Bueno, y él, como decía, seguía con el ejemplo, él decía que como había planteado anteriormente, que la bilis negra oscila entre el calor, el frío y el aire, el, el viejo tiende a perder las esperanzas y el joven tiende a estar lleno de esperanzas. Eso en términos de temperatura sería como que el viejo se está enfriando y que el joven está lleno de fuego. Entonces cuando viene el aire, perdón, no el aire, el viento propio del vino, de la bebida alcohólica, y una vez que el efecto empieza a pasar o se acaba el vino o ya no puede ingerir más vino porque está completamente ebrio y borracho, este
en los jóvenes este fuego se empieza a apagar y trae desesperación. Y como tienen exceso de viento o aire en los pulmones, intentan apagarlo a través de ahorcarse. Y en el caso de los viejos, lo contrario, ¿cierto? Que eh, tienen esta bilis negra, ellos son viejos, se están enfriando, toman vino, se llenan de fuego, se llenan de viento, bilis negra y fuego, calor finalmente, más que fuego. Y pasa el mismo efecto, se empiezan a enfriar y eso trae angustia. Y sumado al viento, quieren cortar, pasa lo mismo, ese viento a través de la asfixia voluntaria, el suicidio o colgarse. Esto va a entender un poco la dinámica de la melancolía, ¿cierto? Porque mientras más uno la entiende, más puede lidiar con ella. Eso es importante no perderlo de vista. Puesto que es muy fácil caer en ese estado cuando uno está solo, en silencio y además repasando ideas personales, ¿no? Entonces, también queda de facto, avanzando en el tema ya, que todas estas músicas clásicas son evidentemente música súper melancólica, ¿no? Y eso no es más que el reflejo de los autores que están expresando lo que sienten. Y bueno, y finalmente el tema del genio, del genio como excepcionalidad. Eh, También en el libro de Aristóteles él dice que hay una relación directa entre la melancolía y la creatividad. Es decir, como los artistas, los grandes creadores, los poetas, los artistas, los pintores, los hombres de genio, así los describe él, ¿cierto? Y estos tipos generalmente son depresivos o melancólicos. Entonces, eh, bueno, eso lo expone desde el punto de vista que, como generalmente están en estados de soledad y melancolía, se tiende a la expresión y a la expansión de la imaginación, como yo repasaba en el principio de este audio, ¿no? Y, y bueno, el, entonces en ese sentido el arte viene a ser este lamento, ¿no? Por los momentos perdidos que uno tiene y que recuerda cuando está en soledad. Siempre recuerdo esa frase de Miguel Serrano que dice: el paraíso no existía hasta que fuimos conscientes de que se perdió. ¿Cierto? La melancolía y la nostalgia creo que están un poco de la mano y tienen que ver no son lo mismo, pero sí se relacionan y tienen que ver con el recordar, con los recuerdos. Para ir terminando ya, voy a citar una breve cita de Aristóteles que tengo acá. Y dice así: en resumen, los melancólicos son inconstantes debido a que la fuerza de la bilis negra es inconstante, y es que la bilis negra es a un tiempo demasiado fría y demasiado caliente, y puesto que ésta modela los caracteres, entre paréntesis, pues de lo que se halla en nosotros son el frío y el calor los que modelan el carácter, cierra paréntesis. Del mismo modo es que el vino mezclado en nuestro cuerpo
en mayor o menor cantidad modela nuestro carácter, nos hace ser de tal o cual manera. Ambos, el vino y la bilis negra, contienen viento, pero desde el momento en que es posible que exista una buena mezcla de la inconstancia y que ésta sea en cierto modo buena, y ya que es posible por fuerza de la diátesis, demasiado caliente sea al mismo tiempo demasiado fría, o a la inversa, a causa del exceso de presente. ¿Qué presenta? Todos los melancólicos son seres excepcionales y no por enfermedad, sino por naturaleza. Entonces en esta frase él dice que una persona melancólica por su naturaleza inconstante pasa a ser una constante y por lo tanto no es enfermedad porque es parte de su naturaleza, ¿cierto? Ahora, una naturaleza exenta de la moral del bien y el mal, es simplemente naturaleza. Ahora el llamado es a que las personas que se sienten identificadas con estos estados o que buscan de repente la soledad o buscan esta melancolía, es muy sencillo confundirse entre o incluso darse el permiso de ser inconstante a través de por ejemplo, lo que dice Aristóteles, y volverse una persona alienada, como decíamos en el podcast anterior, ¿cierto? Entonces el llamado en esta ocasión, y ya para ir cerrando, es que uno tiene que mantener una actitud constructiva, propositiva, pero más que solo eso, también tiene que ser constante. De repente no sirve nada llamar tanto la atención por un solo hecho aislado si no se va a llevar una vida consecuente a los llamados que uno hace, ¿no? Entonces de repente tal vez es mejor hacer poquito siempre que mucho una pura vez y nunca más. ¿Correcto? Entonces la intención de este podcast era un poco para complementar el anterior y volver a aconsejar y tratar de remarcar los aspectos positivos de los que podemos salir victoriosos en estos estados de cuarentena y un poco soledad, ¿no? Y mantenernos a raya de los vicios naturales en los que puede caer el hombre cuando se ve desocupado y cae en el ocio. Así que eso por esta ocasión, estimados amigos, un llamado un poco a la autodisciplina, que sería una buena base para construir una mejor sociedad en todo orden de cosas, tanto en el trabajo como en nuestra familia, como en las cosas que nosotros nos proponemos como individuos. Así que tengan buena semana y nos estamos escuchando en otro capítulo más de reflexiones del devenir histórico